Lección 14, quizás 15 juntos podría ser. Una vez más, último en este curso, 7 verbos en Éxodo 3, 7 a 8. Primero, ¿cómo comienza? 4 verbos. He visto, he oído, He oído, he conocido, he descendido. he descendido. Hasta aquí es gracia. Hasta ahí, gracia. Capítulo 12 de Éxodo 1 a 12. Dios nos conoce. Dios envía su obrero. Dios mismo vino. He descendido, ¿no? He descendido. Dios vino. Para. Quinto verbo. Librarnos. 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 Y esto, sacarlos. Darlos. Sacarlos y llevarlos. Sí. Gracias. Nos libra. Después nos saque de Egipto, del pecado, del infierno, de Satanás, para llevar al reino de Dios. Si no nos llevara al reino de Dios, si no pudiéramos vivir con Dios, todo nos sirve. Y Dios nos dio gracia, Dios vino, nos libró, nos sacó de Egipto, pero ¿a dónde? En la vida cristiana, como pueblo de Dios, más importante es vivir con Dios, caminar con Dios. Eternamente vamos a vivir en su reino, pero aquí en la tierra también podemos y debemos vivir con Dios. ¿En qué forma? Teniendo comunión con Dios. Leer su palabra, escuchar de Él, meditando en ella, después obedecerla. Hablando a Él a través de oración y obedecer ese entendimiento que Biblia, Dios nos habla, es caminar con Dios. En el libro de Josué hay 4 temas. Primero, ¿cómo puede cruzar el río Jordán? Ahí nosotros esperando, tomando la promesa de Dios y siguiendo a la palabra de Dios. Después, segunda era conquistar. ¿Cómo conquista? Solo obedeciendo. Hay 4 estrategias, tenía, ¿no? Después, conquistando la tierra, si no viva allá no sirve. La distribución de la tierra. El último, una conclusión. ¿Cómo Josué y Israel ganó esa batalla? Todo está en versículo 2 a 5 del capítulo 1 del libro de Josué. La palabra clave de Josué es muy simple, ¿no? Confianza y la obediencia. El capítulo 1 de Josué, ¿qué contenido tenía? ¿Cuál era la promesa de Dios? La condición. Aférrate a la promesa. Aférrate a la promesa. Así debe tener una visión. ¿Cuál visión tiene? ¿Por qué Dios les llamó? ¿Qué va a hacer? Necesitará una visión, tomando su palabra. Capítulo 2. Esta obra de Dios siempre hace con compañeros. Servir al Sí, siervo, ¿no? al siervo del Señor, como pastor o compañero de la iglesia, o si fuera casados ya con su cónyuge, todos son siervo de Dios, es compañero. Capítulo 3, final, cruza al río Jordán. ¿En qué forma? Siguiendo al arca del pacto, siguiendo a la palabra de Dios
podemos cruzar el río Jordán. En sus vidas hay dificultad. ¿Qué hago yo? Bueno, no hubo una respuesta directa a solucionar ese problema, pero es la clave que Dios que me dice. Y ayer escuché un testimonio bien interesante, no tengo tiempo para compartir, pero un hermano dio un testimonio que cada domingo escuchando un mensaje del pastor, él reciba este mensaje como una profecía de Dios. Este mensaje, cada vez escuchando, él toma en su corazón. Y una vez él escuchó un mensaje que Satanás es como mentiroso, engañador. Debe luchar con mentira porque es arma de Satanás. Escuchando este mensaje, él entendió que iba a enfrentar una situación que él debería mentir algo. Sucedió. Sí, él estaba trabajando en una empresa y esa empresa tuvo que hacer algo para evitar multas o acusaciones. Él está encargado de esto. Entonces, él tenía que mentir para solucionar o no enfrentar dificultad. Pero él ya sabía que no debería mentir. Él buscaba otra solución, no mintiendo, sino que enfrentando la verdad. Hablando la verdad, bueno, una historia un poco larga, pero sí, funcionó. Sufrió, pero funcionó y cambió todo. O sea, esa empresa, con esa situación, nunca necesita más mentir, porque ya él prepara una base que siempre hace correctamente. Bueno, cruzar el río Jordán solamente siguiendo al arca del pacto. Si tiene problema en su vida, ¿cómo puede solucionar? Busca a la palabra de Dios. Ahí está la solución. Capítulo 4, cruzando el río Jordán, Dios ordena que haga monumentos para que no olvidara. Recordará siempre nuestra fe. La gracia de Dios tenemos que recordar cada vez. Capítulo 5, por fin ellos cruzaron, enfrenta a conquistar a Jericó. Pero en esta primera preparación, cumpliendo la promesa de santidad. Dios solo puede estar con nosotros cuando estemos santos. Todos pecados limpiando, confesando a Dios, siendo santo, Dios ya me usa. Y ellos tuvieron que hacer circuncisión, tienen que celebrar Pascua después de 40 años. Es capítulo 5. Por fin ya ataca a Jericó. Hay 4 estrategias, uniendo con Dios y obedeciendo su palabra. Y silencio, no murmurara. Al final, cuando Dios ordenara gritar, gritar. El día que te llame a gritar, gritar. ¿Sobre qué tenemos que gritar? Dios es bueno, Dios es grande, Jesucristo es Salvador nuestro. Es la clave de nuestra victoria, ¿no? Capítulo 7, pero hubo dificultad porque hubo pecado de Acán. ¿Cuál era su pecado? No separó que debe dar a Dios. Dios declara, lo primero es mío. Todo lo que Dios nos entrega, tenemos que dar a Dios. Es capítulo 7. Capítulo 8, por fin ellos ganan la guerra contra Ai, pero después de ganar victoria, Josué comienza a viajar
hasta Monte Ebal, Monte Gerizim, para declarar palabra de Dios. ¿En qué caso recibiremos bendición? ¿En qué caso seremos maldición? Pero aunque estemos en la maldición, en el monte Ebal, igual tenemos que edificar un altar. Dios siempre nos perdona cuando va a Dios. Cuando Dios no nos perdona, cuando no vamos a Dios, no confesamos nuestro pecado. Si vamos a Dios, nos perdona. Si no va, ¿cómo podemos recibir perdón? Capítulo 9, ya debemos cumplir la promesa, aun fuera engañado, ¿no? A Babonitas los engañó, pero sí, Israel debe cumplir. Nosotros en esta vida tenemos que seguir como hijo de Dios. Cumplen toda la palabra de Dios, también nuestra palabra que nosotros mismos hablamos. Con esto, capítulo 10, Josué gana gran victoria, ordenando al sol y luna que deténganse. ¿Por qué Dios escucha esa oración? Porque Josué e Israel estaba peleando contra su propio pensamiento. Ellos no le gustaron a Gabaonitas, pero a ellos oraron, estaban peleando. El principio de la oración para ganar el corazón de Dios, amar hasta enemigo, es el gran poder que Dios nos dio. Después, capítulo 11, ahora, otra guerra contra los reyes del norte. 12 reyes se reunieron, era gran peligro. ¿Por qué Dios hizo esta gran dificultad? Pero es una bendición. Como 5 reyes del sur, 12 reyes del norte, uniendo juntos, vienen a nosotros, Señor, ¿por qué me deja esa dificultad? Pero no olvidamos, la dificultad, la crisis es la puerta de la bendición. En una vez, ellos ganaron 5 guerras. En una vez ganaron 12 guerras. Sí, conquistar a cada ciudad es 12 ciudades, 12 reinos. Pero en una guerra ganó todo. Crisis es la puerta de bendición. Pero no olvidará que cuando nosotros ganamos, tenemos que cuidar. Es puede ser, Javier. Sí, pastor, buenas Dice, noches. Disculpe. bueno, su parlante, apáguelo. Ya. Está bien, no parlantes, tiene que ser micrófono. No dejes la raíz del mar. ¿Cuál es la raíz del mar? Caballo. Carro de caballo. ¿Por qué? Porque después pueden confiar en esas cosas. Cualquier cosa que nos llevara a confiar en otro es la raíz del mal. Es Satanás. La diferencia entre cristianos y otros es esto. ¿A qué o a quién confía? ¿Confía en Dios o confía en su dinero, su talento, sus amigos? Solo confiar en Dios. El principio de autocuidado. Capítulo 12. Ahora, terminando guerra de conquista, Josué hizo una lista de reyes derrotados. ¿Para qué? Para mostrar que yo hice tantas cosas, no. El que escribió, porque Dios hizo así, incluyendo Moisés, la victoria de Moisés. Dice, ay, nosotros siempre
anotar cómo Dios me ayudó. Es bueno escribir diario espiritual. Cada día, meditando palabra de Dios, escriba su meditación en la noche, cómo Dios hizo conmigo. Deja anotados los testimonios. Ahí terminó guerra. Ahora ya debe distribuir. Todos los pueblos deben recibir su herencia. Entonces, primero vino Caleb. Y Dios a José dijo que queda todavía mucha tierra para conquistar. En capítulo 13, porque estaba hablando, ellos tenían fuertes armas y fortificados, pero no haga excusas. Tu edad no importa. Lo que piensa ahora, lo que entiende ahora, es el momento que tú debes obedecer. El ejemplo era Caleb, ¿no? La fe de Caleb. Dame ahora este monte. Mira a Dios que es más grande que el enemigo. Es gran confesión de Caleb. Caleb es ceneceo, pero sí ya no importaba quién eran sus antepasados. Es pueblo de Dios. ¿Quiénes somos? ¿Quiénes fuimos? No importa. Ahora somos hijos de Dios. Somos obreros de Dios. Debe tomar esta gracia, esta bendición. Capítulo 14 nos muestra esa victoria. Capítulo 15 ya muestra Judá, el tribu de Judá, la tribu de Judá, cómo recibieron su herencia. Y ahí ellos muestran que es una tribu de real, como ya es con primogénito, consideró, porque sus tres hermanos mayores todos perdieron esta primogenitura. ¿Sí? Si eres miembro de la familia real, abraza incluso a aquellos que tienen problemas. Hasta Simeón reciba. Judá toma un terreno más peligroso, más desventajas para servir a otros. Es líder, es grande. Si nuestra iglesia es más grande, tiene que servir más para su presbiterio o para nuestra asamblea general. Si cada uno en su iglesia, yo soy un líder más ferviente, tiene que trabajar más, eligiendo una cosa más difícil. Ya hoy seguiremos ahora capítulo 16 y 17. ¿Qué contenido hay en este capítulo? Desde 16 hasta 24, hoy un día vamos a hacer. Entonces, si responde rápido, por favor. Ahora, ¿quién viene? Judá, Territorio de Efraín y Manasés. Manasés. Sí, Manasés y Efraín, dos tribus, ahora salen porque ellos son los hijos descendientes de José. Realmente, José es uno de 12 hijos de Jacob. Entonces, José mismo debe ser un tribu. Sin embargo, José formó dos tribus, dos porciones. ¿Por qué? Porque José considera como primogénito. Porque tiene dos porciones. Vamos a ver por qué así. Pero también cuando leyendo capítulo 16 y 17, realmente José, bueno, Efraín y Manasés quejan. Entonces, el tema de estos dos capítulos sería, no te quejes de que tu porción es pequeña, sino conquista hasta los carros de hierro.
Carlos de Hierro era una acusación que no podemos, pero dice no. Ya. Wilson, comenzamos, por favor, lea aquí. La porción de la tribu de José. Listo. A los descendientes de José se les dio herencia por sorteo después de la tribu de Judá. A pesar de que su antepasado José era el 11º hijo, se puede decir que esto es el cumplimiento de las bendiciones por las que Jacob y Moisés oraron, por lo que sus descendientes recibieron gran favor en sus herencias. Ya, gracias, hasta ahí nomás. Ya, José, yo dije que tenía dos posiciones, como dos tribus, formó dos tribus. ¿Por qué? Porque aquí Jacob dio una bendición. Génesis 49, ahí dice, fructífera es José, rama fructífera, junto a una fuente. Ahí ya Jacob estaba dando gran bendición. Y esta bendición Moisés confirmó en número 33. Entonces, ¿por qué José recibe esta bendición? Esa tribu, dos tribus de José, ya recibían un terreno que al lado de derecha del río Jordán, aquí, ya Manasés recibía un terreno grande. Pero, además, a la izquierda, ellos recibieron un terreno aquí, Efraín, recibe un terreno central, y otro, la Manasés en la mitad, media Manasés también recibe grande. Realmente, por la territorio, el territorio de Manasés es casi un tercio de todo Israel. Solo un tribu recibía casi un tercio. Con Efraín llega casi mitad. Bueno, hay una razón, aunque sea grande, pero realmente es poco desierto y también algunos no sirve. Sin embargo, era buen terreno. ¿Por qué? ¿Por qué fue así? Cristian Villalta, por favor, lea aquí. Ya. Dos. Hay una tribu que recibió la herencia antes de su hermano mayor. ¿Qué tribu era? Según Josué 16, 5 al 10. La tribu de Efraín, que la de Manases, el mayor. Aquí se está produciendo directamente contrario al antiguo derecho consuetudinario, siguiendo a la tribu de Judá. A ver, Efraín es el segundo hijo de José, ¿no? Hijo mayor de Manasés. Entonces, siendo el segundo, pero la Biblia dice, Efraín le dice primero el terreno. Continúa Cristian, acá. Hecho. Un poco difícil para leer. El hecho, Mm. ya. Sigo. Ah, El hecho de que la tribu de Efraín más tarde se convirtiera en la familia real del norte de Israel y gobernara el país durante 208 años es una evidencia clara de que la tribu de Efraín fue más bendecida que Manases, según Primera de Crónicas 5:2 y Génesis 49:24. sí. Y ahora, pensamos primero. Aquí tenemos quizás unos dos dudas grandes. Uno, ¿por qué José tenía dos porciones? El segundo, Manasés era hijo mayor, primogénito. Entonces, Manasés tenía que ser más fuerte, más bendecido. Pero no fue así. Efraín primero recibe terreno. Efraín siempre dirige
otras tribus. Judá y Efraín, dos tribus eran más fuertes dentro de Israel. ¿Y por qué? Una de las razones que podemos confirmar aquí, que Efraín después se convirtió a ser un reinato de Efraín. 208 años gobernaba Israel norte, Israel sur como Judá, de tribu Judá, continuaba rey, pero norte era Efraín. ¿Por qué salió esto? En Génesis capítulo 48, nosotros podemos recordar cuando su papá, Jacob, llamó que trajera a los hijos de José. José lleva sus dos hijos. Y Jacob quería bendecir a sus dos nietos. Entonces, José lo lleva a la derecha de Jacob, Manasés. A la izquierda, Efraín, para que la mano derecha esté sobre la cabeza de Manasés, hijo mayor. Y mano izquierda estaría sobre la cabeza de Efraín. Pero en ese momento de oración, Jacob cruza sus manos. Y José preguntó, ¿por qué, papá? Aquí a la derecha está su hijo, su nieto mayor. Pero Jacob dice que no, debo hacer así. Por eso, la mano derecha entregó a Efraín. La izquierda estaba sobre a Manasés. Entonces, Jacob consideró que Efraín es mayor que Manasés. Ya él sabía, Espíritu Santo ya movía sobre él que hiciera esa forma. Y eso cumplió con la historia. Y continuamos que en la tierra al este de Jordán, a la tribu de Manasés, ya se le había asignado una extensión de tierra mayor que la de las tribus de Rubén y Gad. La tierra asignada a la tribu restante de Manasés en el lado occidental del Jordán era casi el doble de la tierra asignada a la tribu de Efraín. El terreno era más grande. ¿Por qué? Hay un principio. El principio de distribuir la tierra era en proporción a la población. Cuando hay más familias, recibirá más. Menos familias, recibirá poco menos. Pero la tierra distribuida a la tribu de Manasés todavía era demasiado grande en comparación con la población. ¿Por qué? Se puede ver que a José se le atribuye haber perdonado a sus hermanos y haber salvado a toda su familia del hambre, a pesar de haber sido tratado injustamente por ellos. ¿Por qué José recibía doble porción? Realmente, dentro de 12 hijos, José consideraba como primogénito. Bueno, yo dije, Judá era primogénito, ¿no? Como, aunque cuarto hijo, pero tres mayores que se perdieron su primogenitura, por eso Judá consideró como primogénito. Pero José también otro primogénito. Entonces, ¿qué pasa esto? La Biblia explica que Judá era primogénito espiritual. Todas las bendiciones espirituales va a través de Judá. Ahí viene Rey David y ahí viene Mesías. Pero la bendición física, como material, es José. Porque José era persona, hijo, que salvó toda su familia. Aunque él fue tratado como vendido y maltratado. Y él perdonó.
Por eso José fue considerado como hijo mayor porque él salvó su familia. Nosotros aquí podemos aprender esto, que yo hago algo bueno, bueno, nada que ver con mis hijos, pero sí, Dios como recompensa. Si yo hiciera, sirviera a Dios, yo sirviera a la iglesia, aunque en mi generación quizás solamente yo hice servicio y nada más, pero Dios no olvida esto. La bendición a José llegó a sus descendientes. Sin embargo, bueno, dentro de Judá también hay una historia. ¿Quién era Zelofead o las hijas de Zelofead? ¿Alguien recuerda? Ya, Roger. Pastor, buenas noches. Sí, buenas noches. Por favor, lea aquí. Ok. Las Las hijas. hijas de Zelofead le sugirieron a Moisés que no tenían derecho a heredar porque eran mujeres y ayudaron a promulgar una ley especial que permitía a las hijas heredar por poder si no había hijos varones. En ese momento fue un hecho notable que se reconocieron los derechos sucesorios de las mujeres, rompiendo la costumbre en el orden legal dominado por los hombres. Números Ya, 2, 7. sí. ¿Qué pasó allá? En el desierto todavía no conquistó la tierra prometida, pero ya Moisés estaba comulgando una ley que toda la familia recibiera misma forma, misma cantidad de herencia. Pero el problema era esa familia Zelofead, que su papá murió y él tenía solo 3 hijas. Entonces, las hijas de Zelofead supieron que ellas no recibirán nada. Ellas van a casarse con alguien y la familia Zelofead desaparecerá. Entonces ellas pensaron que es injusto, porque su papá, de toda manera, él participó toda la obra de Dios, de saliendo de Egipto hasta el desierto. Entonces, ellas solicitaron que no olvidara, no desapareciera su familia. Entonces Moisés aceptó, aunque ese tiempo la mujer no consideraba como una persona con todo derecho, pero sí, ya, en ese caso, Moisés dejó una ley que si en ese caso una familia que desapareciera no teniendo hijo, entonces las hijas pueden continuar nombre de su papá para que esa familia no desaparece. Solo una condición que esa familia, esa hija, tiene que casarse con dentro de misma tribu, porque ella se casará con la familia de otra tribu, esa herencia, se va a otra tribu. Entonces, evitar esto que casara una de su misma tribu para que ese terreno siempre continuar dentro de esa misma tribu, pero sí con nombre de Zelofead o la persona que aunque no esté. Que aquí dice, sin embargo, esta ley requería que las hijas sujetas a herencia se casaran solo dentro de la misma tribu para evitar el fenómeno de transferencia de propiedad donde la tierra se concentraba entre tribus. Y esta demanda tiene significación. Las demandas de las hijas de Zelofead, quienes con confianza propusieron su injusta posición y crearon un nuevo orden en una época en la que los hombres tenían valores centrados en lo masculino, son un buen símbolo que nos enseña
¿Qué es la oración? Las peticiones de las hijas de Zelofead, aunque ese tiempo, las hijas está demasiadas cosas pidiendo, pero sí, Dios escucha. Esa es la oración. La gente piensa que, no, ¿cómo puede pedir esto? Pero Dios dice que no. Sí, pídame, yo responderé. Esa es la oración. Número 5 puntos. ¿Qué tribu pidió más herencia porque no podían contentarse con una porción? ¿Qué tribu era? ¿Alguien sabe? Todos estaban entregando por tribu. No es muy pequeño. Para nosotros pequeño. Solo una tribu murmuró. ¿Quién era? Manasés. Manasés. Bueno, pero en la Biblia no dice Manasés, sino que dice José. Porque Manasés y Efraín son hijos de José. En la Biblia, José a veces dice como tribu de José, pero la verdad, la realidad era tribu de Manasés, tribu de Efraín. Pero juntos dice para tribu de José. Ya, Adi, por favor, lea aquí. La tribu de José. La tribu de José pidió un trato especial. ¿Por qué nos has dado por heredad una sola suerte y una sola parte, siendo nosotros un pueblo tan grande y que Jehová nos ha bendecido hasta ahora? Es un tribu grande. Entonces estaba quejando. Pero recién hemos visto que las Manasés y también Efraín recibía terreno grande. Entonces, ¿cómo respondió José? Continúa, Adi. La respuesta de Josué fue: si sois pueblo tan grande, subid al bosque y haceos desmontes allí en la tierra de los fereceos y de los refaitas, ya que el monte de Efraín es estrecho para vosotros. Mira, José pudo decir que, ¿qué dice tú? Usted tiene ya demasiada tierra que otra tribus. Pero José sabiamente no dice así. Si se siente pequeña, ¿por qué no conquista más? Tú eres grande, ¿por qué no haces? Y una cosa que tenemos que aprender, que aunque hay cosas que injusto o una situación que tengo que enojarme, pero podemos cambiar. Ya, aquí dice, José, tú eres grande, entonces subid y conquístalo. Pero ellos, Efraín y Manasés, no confiaron en la promesa de Dios. Si va, puede conquistar más. Pero ¿cómo dijeron ellos? Aquí dice, Adi, continúa por favor. Y los hijos de José, nuevamente eso pasó. Ah, no, Abajo, está diferente. perdón. Sí, y los hijos de José dijeron: no nos bastará a nosotros este monte y todos los cananeos que habitan la tierra de la llanura. Tienen carros errados, los que están en Bet-Seán y en sus aldeas, y los que están en el valle de Jezreel. Ya. Ahora José respondió que usted mismo conquístalo. Usted es grande. Yo sé, ellos quejando. No, porque ahí la gente que todavía no ha conquistado, ellos tienen carros de hierros, caballos fuertes. Dame tierra que ya hemos conquistado. Está hablando esto. Entonces, ¿cuál era la respuesta de José? Continúa. La respuesta, la respuesta de Josué fue: tú eres gran pueblo y tienes grande poder. No tendrás una sola parte, sino que aquel monte será tuyo, pues aunque es bosque,
tú lo desmontarás y lo poseerás hasta sus límites más lejanos, porque tú arrojarás al cananeo, aunque tenga carros errados y aunque sea fuerte. Sí, aunque sea fuerte, ustedes pueden, se pueden, ¿no? Aquí nosotros sí podemos, ¿no? Pero ¿cuál era la respuesta de esa tribu de José? Finalmente ellos no hicieron nada. Murmuraban y se quedaron. La Biblia dice que ellos no conquistaron, todavía quedaron los cananeos entre ellos. ¿Por qué? La misma. No confiaron en la promesa de Dios. Temieron sus enemigos. No podemos, se quedaron. Murmurando, quejando, pidiendo más, pero no quisieron hacerlo. Es pena de ese tribu de Efraín y Manasés. Aquí podemos observar esto. Podemos ver que el sentido de privilegio que tenía la tribu de José sabía que su papá, como su antepasado José, hizo obra grande. Por esa obra, Israel se salvó. Por eso ellos piensan que siempre todo el tribu está aquí por gracia de nuestro antepasado José. Este privilegio ellos tenían. Ellos jugaron un papel importante en sus argumentos. Es cierto que José contribuyó, pero seguir pidiendo privilegios, incluso después de paso de la historia, es una idea que dista mucho del concepto del gobierno de Dios. Ya está pasando mucho. El solo hecho de pedir privilegios demuestra que ya está enfermo. En la iglesia podemos ver a alguna persona que yo hice tanto estas cosas. Mi familia, nuestra familia está ofrendando más que otro. Es una enferma espiritual. Dios no acepta esto. Aquí está una pregunta a cada uno de ustedes mismos. ¿Cómo se compara mi actitud hacia la vida con la de la tribu de José? Yo no hice así, murmurando. Yo hago mucho servicio, entonces debe darme algo más. Yo hago servicio en la escuela dominical, coro, o también visitando. Entonces, debe conocer a mí, debe entregar algo más. No. ¿Cuál fue la respuesta de José a la tribu de José que pidió una porción mayor? Si quiere ganar más terreno, conquístalo. No pida a la iglesia, sino que si quiere algo, conquístalo. Es capítulo 16, 17. Vamos a capítulo 18, 19. Aquí el tema es no titubees. ¿Qué es titubees? ¿Qué Dudar, significa? ¿Ah? dudar, ¿Cómo? pastor, dudar. Dudar. Sí. No quiero. ¿Voy o no voy? No decide. Quiere quedarse así nomás, ahí nomás. Entonces, Josué ordena, haz un dibujo de la herencia. Cada tribu, porque dice, todavía 7 tribus media, mire, ahora 2 tribus media recibió terrenos, ¿no? A la oriente de Jordán. Y a la izquierda recibió Judá y Efraín Manasés, 2 media. Entonces, queda todavía 7. Entonces, este tribus tiene que subir como Judá. Vaya y toma terreno, será suyo. Pero ellos no querían moverse. Entonces, Josué obliga que cada tribu elija una persona
Vayan ustedes, haga un dibujo y separen terreno. Vamos a sortear qué tribu va a ir allá. Es 18, 19. ¿Hasta cuándo seréis negligentes para venir a poseer la tierra que os ha dado Jehová, el Dios de vuestros padres? Así ellos ya se fueron y dibujaron la tierra donde todavía queda vacío. Ahí ya ellos van a tomar su terreno. Pero para hacer esto, José tuvo que hacer algo. Javier, lea aquí, por favor, 18, 1 a 2. Ya. A ver. Dice, nación de los hijos de Silo. A ver. Estoy en el celular. Ya. Ya, sí, pastor. 18 del 1 al 2. Toda la congregación de los hijos de Israel se reunió en Silo y eligieron allí el tabernáculo de reunión, después que la tierra les fue sometida, pero había quedado que los hijos de Israel, 7 tribus a las cuales aún no habían repartido su posesión. 7 tribus todavía quedaba. Pero ellos, Para ¿dónde repartir reunieron? Silo, Silo. Ahí estaba tabernáculo de reunión, ¿no? Pero ¿dónde estaba tabernáculo? ¿El príncipe estaba en Silo? ¿Dónde no, estaba tabernáculo? ¿A dónde fue Javier? Aquí, capítulo 4 dice, el pueblo subió del Jordán el día 10 del mes primero y acamparon en Gilgal, al lado oriental de Jericó. Jericó. ¿Mm? Mira, aquí es Gilgal, redondo azul. Y Silo está aquí redondo rojo. Bueno, no tan lejos, pero sí. Gilgal es al lado del río Jordán. Silo es en la montaña. Gilgal es casi esquina de todo territorio que ellos conquistaron. Pero Silo es casi central, ¿no? Entonces, ¿por qué? ¿Y cuándo se trasladó el tabernáculo de Gilgal a Silo? Ya, ¿alguien puede imaginar, explicar? Cruzando el río Jordán, primer lugar, llegó, era Gilgal. Si nosotros, hasta capítulo 12, siempre pudimos ver que Israel siempre va a una guerra, después vuelva a Gilgal. En Gilgal estaba tabernáculo. Y más, ¿quién estarán allá en Gilgal? la población, La población de, pueblo de Israel, pues, sí. ¿Quién va a la guerra? soldados, Soldados, los varones. y es Entonces, ¿dónde estarían niños y las mujeres? Ellos no en el van a la guerra, campamento, en campamento. ¿Y el campamento no estaba? ¿Dónde estaba? no está, sino Gilgal, en Gilgal, Gilgal. exactamente. Sí, por eso siempre Israel sale de la guerra, vuelva a Gilgal. Ujú. Jericó, Ai, el sur, Gabón, después la guerra del norte, va, vuelva, va y vuelva. Toda la familia estaba en Gilgal. Gilgal era un centro de la población, centro religioso, que ahí adoraron a Dios cada sábado. Pero ahora
está en Silo. ¿Por qué? Primero podemos ver cuándo. Terminando aquí dice toda la guerra. Después que la tierra les fue sometida, capítulo 12 en 13, ese rango ellos se movieron. ¿Y? ¿Pero por qué? ¿Alguien puede imaginar qué será la razón? Piénsalo. Cristian, ¿por qué será? Más que por una desobediencia. Una Desobediencia de... desobediencia del pueblo con... Mm. A ver, déjeme ordenarme bien. Una desobediencia del pueblo de Ya. Israel con... mm, Mm. A ver, ¿quién está acá? Julio Cristóbal. ¿Cuál será la razón? ¿Qué le parece? ¿Cuál es la pregunta, pastor? ¿Por qué Josué se trasladó tabernáculo de Gilgal a Shiloh? Una vez mover tabernáculo es cosa grande, ¿eh? No es una mudanza simple. Todos los levitas, cada uno deben llevar cuidadosamente, cumpliendo la ley y mover otro lugar. Ya es una obra grande. Es casi están mudando capital. ¿Para qué? ¿Por qué? Ya. Julio Cristóbal, por favor, lea aquí. Sí. Amén, pastor. Buenas noches. ¿Por qué Israel dudó en distribuir la guerra, tomarla como herencia? Dice, ¿por qué y cuándo se trasladó el tabernáculo de Gilgal a Silo? Después de que Josué hubo completado la distribución de la herencia a las 13 tribus al oeste del Jordán, hizo que todas las congregaciones de Israel se reunieran en Silo y levantaron el tabernáculo. La razón por la que se suspendió temporalmente una obra de distribución corporativa tan importante y se trasladó primero al tabernáculo fue probablemente porque las 7 tribus restantes adoptaron una actitud pasiva hacia la distribución corporativa después de la protesta de los descendientes de José en el 17, 14 y 18, por lo que Josué trasladó el tabernáculo, el templo de Dios. Mm. Continúa. Continúa. Amén. Esto parece deberse a que la intención era proporcionar un nuevo punto de inflexión al renovar el pacto de Dios con la tierra de Canaán al establecerlo. Se presume que Josué trasladó el tabernáculo porque Israel estaba satisfecho con la vida en Gilgal. Ah, porque allá el tabernáculo, seguridad, comunión, comida, etcétera, y dudaba en ir a la tierra conquistada donde aún viven los cananeos, y los terrenos estaban abandonados hace años. Ya. Mire, gracias. Durante 5 años, ahora poco más, 6 años más o menos, ¿y sabe cómo vivieron? Ellos no pudieron trabajar en agriculturas. ¿No? Estaban en guerra. Y el pueblo donde está, en Gilgal, es un lugar no tan grande. Solamente hay campamentos, como carpas, ahí viven, cocinan, comen, duermen, pero ¿a dónde va a trabajar? No hay. ¿De cómo vivieron durante 5 o 6 años? ¿Qué le parecen? ¿Cómo vivieron ellos durante la guerra?
del botín que recibían, que ganaban en las guerras. Claro, por botín. Cada ciudad conquistando, ahí ellos trajeron comidas, caballos, corderos, y también comidas, ropas, todos. Solo matando gente, todas las cosas de la ciudad, ellos trajeron. Entonces, ¿qué pasa? En Gilgal, durante 5 o 6 años, ellos no necesitaban trabajar. Cada día su trabajo era preparar comida, comer, quizás estudiar la palabra de Dios, no sea algo y que algo hicieron buenas cosas, pero prácticamente vivieron cómodamente. Seguro, este tabernáculo, una vida espiritual, funciona y cada vez salen hombres, después traen las comidas, estaban contentos, como satisfechos. Entonces, como Josué estaba obligando que salgan de allá, vayan a la tierra conquistada y toman esa tierra como su herencia, ellos piensan, ¿para qué? Estoy bien aquí, estamos bien contentos aquí. No querían mover. Entonces, Josué tuvo que cambiar esa situación. Ya no más viviremos en Gilgal. Y moviendo tabernáculo significa que ya nunca más traerá comida a Gilgal. Si quedando en Gilgal, van a morir de hambre. Ya no va a proteger más en Gilgal. Volviendo a Shiloh, ya no hay lugar donde ellos pueden quedarse. Y tienen que ir a la tierra conquistada. Dividido para cada tribu, tiene que mover. Entonces, José condujo a Israel a la tierra asignada, incluso movimiento el tabernáculo. Esa era la razón. Aquí podemos aprender o meditar algo. Que nosotros, bueno, generalmente la gente es así. Cuando Dios nos entrega una bendición, iglesia crece, ya tenemos templos. Si antes de tener el templo estaba orando, trabajando, haciendo ofrendas, trabaja. Pero ya tenemos 50, 100 miembros, ya pastor predica bien, estamos bien contentos, ya no quiere más evangelizar, no quiere más ofrendas, no quiere más otras cosas. Estamos bien. No, Dios no quiere esto. Israel estaba, se cayeron en esa situación. Entonces, ahora, desde Silo, José obliga a que vaya al lugar donde recibió como su herencia, vaya allá. Entonces, aquí los 7 tribus que todavía no han recibido, cada uno por sorteo recibió su terreno y tuvieron que mudar. Ya, Benjamín, aquí está Benjamín, rojo. Mira, entonces se ve bien en el mapa. Entre Efraín y Judá, ahí está Benjamín. Ese terreno estaba vacía. Benjamín es un pueblo pequeño, entonces ya ese terreno. Y Simeón es más pequeña, entonces dentro de Judá recibió terreno. Es más pequeño que otra. Después Zabulón, acá arriba, y Isaacar al lado de Zabulón, abajo de Galilea. Y Aser es un lugar más arriba, cerca de mar, norte, último norte. Y Neftalí al lado de Aser, entre Aser y mar de Galilea. Y Dan estaba aquí, al lado de Efraín. Pero realmente el terreno de Dan era peligroso por filisteos. Finalmente Dan se muda a otro lugar. En el libro de Jueces
ya se muestra esto, pero todavía primero tan estaba allá. Ahora ya 7 tribus todos. ¿Sí? Todos los tribus ya recibieron sus terrenos, terminando todos estos. Entonces, últimamente, ¿quién reciba herencia? Josué. Como un líder, José pudo elegir, yo quiero aquí, pero José no tanto. Dentro de Efraín, él recibe su terreno acá. La ciudad de José no sale en el mapa, una ciudad pequeña, ahí José recibió. Y así acabaron de repartir la tierra. Pero 18, 19 nos muestra que cómo repartieron las tierras. Aquí podemos ver que José concluyó la distribución de la herencia a recibir a Timnat-Sera, en la región montañosa de Efraín. José no pidió una tierra llanura donde hay patio grande, más tranquilo, más hermoso, no. Una parte de montañosa. Difícil, pero él también como Caleb, que yo con esto, yo serviré. José recibió su herencia solo después de que todos los israelitas la hubieron recibido, lo que demuestra que era un líder altruista, altruista, que un líder que como con liderazgo, sirviendo a otra persona más, y último ya mi parte. José muestra que era realmente un líder de verdad, ¿no? Ahí termina distribución. Después ya vamos a capítulo 20. ¿Qué historia sale allá? Capítulo 20. Vean la Biblia al lado, ¿no? La ciudad del refugio. Gracias, la ciudad de De refugio. refugio. ¿Qué es ciudad de refugio? La Aquí ciudad de dice, refugio. aunque si cometes un error, levántate de nuevo con gracia. Es otro tema de ciudad de refugio. Mira aquí, una persona huyendo y un sacerdote reciba. Atrás de él vienen soldados con espada para matarlo. Pero cuando entra esa ciudad de refugio, nadie puede tocar a él. Ahí él se queda y espera un juicio. No significa que entrando ciudad de refugio ya perdona todo, no. Sino que si uno matara a otras personas por error, peleando, de repente golpeé y él murió, o bien él sacó algo y se cayó y murió, como ley de Moisés, personas que murió, su familia puede vengar, ojo por ojo, mano por mano, vida por vida. Entonces, sí, mi hermano o mi hijo o mi papá murió por accidente de una persona, yo tengo derecho de matar a esas personas, porque vida por vida. Entonces, él dejando allá, quedando allá, va a morir. Y cualquier persona que matara a él es inocente. Única forma es huir a la ciudad de refugio y ahí comienza juicio. Entonces, era un error, ya, perdona. Pero no fuera un error, sino que era como intención, ya, también por su propia vida tiene que recibir ese juicio. Es la idea de
ciudad de refugio. ¿Dónde estaba ciudad de refugio? Acá. Aquí rojo grande es donde lugar, la ciudad de refugio. Y esa ciudad de refugio son 6, 3 izquierda del río Jordán, 3 a la derecha del río Jordán. No piensa que cuántas personas vive. El principio de la ubicación de ciudad de refugio es en Israel, en cualquier lugar que hubiera esa situación, que alguien muera, pero no era mi intención, solo por error que él murió por mi culpa, yo debo huir a la ciudad de refugio. Entonces, cuando sucede esto, inmediatamente yo debo correr a esa ciudad de refugio. Si esa ciudad de refugio se fuera muy lejos, antes de llegar a la ciudad de refugio, ellos me van a llegar, me van a matar. Entonces, en toda la ciudad de refugio, en cualquier lugar de Israel, en un día puede llegar. Esa era la idea. El mismo día puede llegar a la ciudad de refugio. Entra a la ciudad, ya está seguro. Nadie puede tocar. Ahora él solamente espera un juicio. Entonces, aquí están las ciudades. Pero esa ciudad de refugio tiene gran significación. Primero vamos a ver qué significa esta ciudad de refugio. A ver, ¿quién falta? Zulín está. Parece que no. Ya, Jorge. Jorge. ¿Qué tal, pastor? Sí, Sí, por dígame. favor, lee aquí, versículos. Ya, muy bien. Dice, habló Jehová a Josué, diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, señalaos las ciudades de refugio, de las cuales yo os hablé por medio de Moisés, para, para que se acoja allí el homicida que matare a alguno por accidente y no a sabiendas, y os servirán de refugio contra el vengador de la sangre. Sí, gracias. Es la idea. Entre los israelitas, si había alguien que cometía un asesinato sin saberlo, por accidente, se le permitía huir a una ciudad de refugio y preservar su vida. Es ciudad de refugio. Esas ciudades de refugio son 6. Cada ciudad que escogió Dios tiene significación. Mira aquí, 3 ciudades del río Jordán izquierda, como occidente. La primera ciudad es Cades en Galilea. Y Cades, perdón, Cedes en Galilea. Y Cedes significa justicia. Cristo viene a ser nuestra justicia. Aquí está arriba, azul, hizo un redondo, ¿no? ¿Vio? Izquierda, arriba. Es Cedes. Y Cedes significa justicia. La segunda ciudad de izquierda es Siquem, aquí la central. Significa hombro. Cristo es nuestra fortaleza. Hombro significa que fuerte. Tercera ciudad de izquierda es Hebrón. Significa comunicación. El que da comunión con el Padre. Así, dice justicia, hombro, comunicación. Esos nombres nos dan una imagen de ciudad de refugio. Y otra ciudad a la derecha.
oriente de río de Jordán. Primero, Becer, es abajo acá, tierra de Rubén, significa fortaleza. Una fortaleza en la que los creyentes pueden refugiarse. Y la segunda chata de la derecha es Ramot en Galad. Ramot significa alto, el que hace que uno se siente en lugares altos que ascienda al cielo y se siente en lugares altos. Así significa. En arriba último es Golán. Se ve que como más cerca, ¿no? Pero no es, Golán es un lugar alto. Por eso, ese lugar necesitaba demora más subir. Por eso, dos ciudades están un poco más cerca. Sin embargo, es igual un día de caminatas. Golán significa gozo. Nuestro gozo es estar en Cristo, en la ciudad de refugio. Entonces, estos 6 ciudades, ciudad de refugio, como antes mencioné, que simboliza como Jesucristo. De lo anterior, se puede decir que la ciudad de refugio muestra a Dios y a Jesús en su significado. Nuestra ciudad de refugio hoy es Jesucristo. Siempre que enfrentemos dificultades en la vida, debemos acudir ¿a qué? A Jesús, nuestro refugio. Si observa todos los sistemas legales de la Biblia, verá que respetan y protegen a los seres humanos con un cuidado asombroso. Es importante determinar qué hizo la persona, pero también debemos mirar el motivo que llevó a la acción a ser juzgada. ¿Qué hizo él? Sí, es importante. No podemos ver solamente el resultado, pero Dios mira por qué. ¿Qué era su intención? Quería matarlo, debe ser juzgado. Pero no por un accidente muera, entonces Dios lo perdona. Es una actitud de respeto a la vida. Los ancianos tenían la responsabilidad de proteger a cualquiera que cometiera homicidio involuntario. Se acudían a ellos. Antes de llegar a Ciudad de Refugio, sí, los vengadores pueden matar. No es pecado. Nadie puede culpar a ellos. Pero sí, uno entrar a la Ciudad de Refugio, nadie puede tocar. Los sacerdotes, los ancianos de ciudad, los protegen. Comienza ya el proceso de juicio. A la persona había que darle un lugar seguro donde quedarse y protegerla hasta que pudiera ser juzgada. El sistema de ciudad de refugio era la sombra y modelo de Cristo. Amén. Por eso nosotros esta alabanza dice muchos, mi refugio, mi fortaleza, ¿no? Ahí viene esa palabra, refugio. Dulce refugio. Sí. Había 6 ciudades de refugio ubicadas en cualquier lugar de la tierra de Israel para que cualquiera pudiera llegar a ellas en un día. El camino a la ciudad de refugio debe estar en buena situación. Los sacerdotes tienen que siempre hacer bien mantenimiento y también hay señales aquí y allá en el camino que conduce a la ciudad de refugio, por lo que se ha tenido mucho cuidado para garantizar que cualquiera puede encontrarlo fácil y rápidamente. Es literalmente así ordenó Dios. Entonces, aquí podemos ver que Dios, ¿qué preocupaba? Dios preocupaba que cómo proteger su pueblo.
cómo proteger una persona, una vida. Es el corazón de Dios. Una oveja perdida, Dios no olvida. Entonces, uno entra a la ciudad de refugio. ¿Hasta cuándo tuvo que permanecer el asesino? Primero, Que el sacerdote moría, dice, ¿no? sí, primero, normalmente que hasta terminar el juicio. Cuando llega el juicio final, los ancianos de la ciudad de refugio declaran inocente, ya no puede tocar, ya puede salir porque es inocente. Pero mientras todavía haciendo juicio, pero si una condición puede salir, ¿en qué condición? ¿Quién puede leer? ¿Quién queda más? Ilson, ya, una vez más. Listo, una vez más. Dice, y quedará en aquella ciudad hasta que comparezca en juicio delante de la congregación, y hasta la muerte del que fuere sumo sacerdote en aquel tiempo. Entonces el homicida podrá volver a su ciudad y a su casa y a la ciudad donde huyó. El asesino no puede salir de la ciudad hasta que muera el sumo sacerdote en ese momento. ¿Por qué? ¿Y qué era aquella ciudad? Por la protección. Cuando el sumo sacerdote muere, termina el juicio sobre él. Entonces, esto es un presagio de la muerte de Jesús, el sumo sacerdote eterno. Ya, aquí esta gran interpretación o gran entendimiento. Hasta que muera sumo sacerdote, el asesinato debe quedarse en ciudad de refugio. Pero cuando muere sumo sacerdote, sea terminado juicio o aún no, ya pueden salir. ¿Por qué? Terminó. Juicio terminó. Y esto significa que como el sumo sacerdote es símbolo de Jesucristo. Sumo sacerdote muriendo llevó el pecado. Se recibió perdón. Jesús muriendo, él llevó todos los pecados. Nos dio todo el perdón. Esa idea ya estaba dentro del sistema de ciudad de refugio. Es gran obra de Dios. Pero entre ciudad de refugio y nuestro Señor Jesús hay una diferencia. ¿Qué cosa era diferente? Algo diferente. Es un símbolo, un señal, pero algo diferente. Ya. Primero, las ciudades de refugio protegían solo a los inocentes. Si uno matara voluntariamente, escondiendo, pero con juicio se sale la verdad, te entrega a esa persona que la familia que murió lo vengara. Esa ciudad de refugio funciona solo para inocentes. Pero Cristo, aquí dice, ¿cómo dice? Acepta incluso a los peores pecadores para la salvación por su gracia. Es la primera diferencia entre ciudad de refugio y Jesús. La segunda diferencia, no somos como una persona que corre a la ciudad de refugio, pasa por un juicio, demuestra su inocencia y luego queda libre. Pero, aunque seamos culpables, somos libres si venimos a Jesús. La letra rojo poco no se ve bien, pero se puede ver, ¿no? Sí En se la observa ciudad de bien. refugio, sí, aunque entrar a la ciudad de refugio, tiene que esperar hasta que él sea inocente. Luego queda libre. Pero nosotros, entrando a Jesucristo, reciben a Jesús como nuestro Salvador, en mismo tiempo, ya somos libres.
La tercera diferencia. Cristo está más cerca que cualquier ciudad de refugio, por lo que podemos ir directamente a Jesús en cualquier momento, en cualquier lugar y bajo cualquier circunstancia, ¿no? En Israel, tiene que correr un día o algunos, quizá mediodía, quizá algunos 2, 3 horas corriendo, puede llegar a la ciudad de refugio. Pero aquí nosotros, Señor, perdóname. A ti te recibo como mi Salvador. Declaro, confieso que yo soy pecador. Ahí Dios nos perdona. Jesús, bueno, la ciudad del refugio es un símbolo de Jesús. Sin embargo, Jesús es mucho más grande, mucho más perfecto, mucho más eterno. Entonces, todos juntos aquí leamos 2 Samuel 22:3. Entonces leamos 1, 2, 3. Dios mío, fortaleza mía, Fortaleza mía, mía, en él en y mí, confiaré. Mi escudo mi escudo y el escudo, fuerte y de el fuerte de mi y mi salvación, salvación, mi mi alto 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 refugio. refugio, De violencia me libraste. Salvador Salvador mío, de mío, violencia me de libraste. violencia me libraste. Amén. Ya quizás algunos pueden cantar, pero sí, así es. Ahora vamos a capítulo 21, un poco más caminaremos. Ahora viene ciudad de Levita, Levitas. las 48 ciudades de levitas. Aquí la idea principal es convierte las maldiciones en bendiciones y disfruta de Dios como herencia. Los sacerdotes. Este mapa muestra las 48 ciudades. En todo territorio de Israel está, ¿no? En todo lugar hay ciudad de 48 ciudades levitas. ¿Por qué? Ya, primero, sobre levitas tenemos que saber de aquí. Génesis 49. Y Javier, por favor, lea aquí. Sí, ¿cuál es el contenido de la profecía que la tribu de Leví recibió de Jacob? Génesis 49, del 5 al 7. Génesis 49, 5 dice, Simeón y Leví son hermanos, armas de iniquidad, sus armas. Versículo 6. En su consejo no entré mi alma, ni mi espíritu se junte a su compañía, porque en su furor mataron hombres, y en su temeridad Claro. desjarretaron toros. Maldito su furor, que fue fiero, y su ira, que fue dura. Yo los aparté en Jacob y los esparcí en Israel. Esparciré, dice, no, esparciré. Gracias. Yo los apartaré en Jacob y los esparciré en Israel. ¿A quién? Simeón y Leví. Simeón y Leví. En Siquem, Tamar fue violada. Entonces ellos tenían flor. Pero Jacob hizo un convenio, un trato. Que sí, daré Tamar a esa hija de Hamor para que dos pueblos sean uno. Y la gente de Siquem, con esa condición, todos ellos recibieron circuncisión. La circuncisión estaba ya, no pueden mover. Y esa noche, Simeón y Leví conquistaron, subieron allá, mataron todos. Mataron todos. Sí, entonces Jacob se enojó, ¿no? Primero, ese trato era entre Jacob y Siquem. Su papá hizo, entonces tiene que respetar. Pero Simeón y Leví no respetaron a su papá. Y
Jacob tenía miedo que si fuera así, todos los cananeos, pensando que el pueblo, familia de ellos todavía no era una familia, nada más, familia Jacob, y son malos, se atacaran, ¿cómo podría proteger? Entonces, aquí dice, mi alma, mi espíritu no se junten en su compañía. No estaba yo en ese día. Por eso él hizo una maldición. Yo los apartaré en Apartaré Jacob, los esparciré en en Israel. Israel. Por eso Levi era una persona maldita. Fue un hombre desafortunado que sufrió un accidente debido a su naturaleza cruel y violenta y fue maldecido por su padre. Entonces, ¿qué pasó? Así debe ser levitas. Realmente en Simeón sucedió así, como nosotros vimos que Simeón, ¿dónde vive? Dentro de Judá, porque tan pequeño, esa tribu era tan pequeña, no podía estar sola, de tanto necesitaba terreno grande, porque la maldición de Jacob llegó a la familia de Simeón. Pero Leví cambió. ¿Cómo cambió? Que dice, sin embargo, la tribu de Leví revirtió la crisis y renació como la tribu más bendecida, ¿no? ¿Quiénes levitas? Sacerdotes. Es una tribu maldecida, pero ¿cómo puede ser sacerdotes? Ellos, ¿cómo se transformaron en una tribu bendecida? ¿Alguien podría explicar esto? ¿Cómo fueron? Ha cambiado. La tribu que Jacob maldijo fuerte, y Dios cómo usa ese tribu como sacerdote, más santificado, más respetado. Ya. Adi, por favor, lea aquí. En Éxodo capítulo 32, Israel sufre una gran ira de parte de Dios al adorar al becerro de oro como un ídolo. Después de ayunar y orar durante 40 días, Moisés recibió las 2 tablas de piedra de los 10 mandamientos y descendió de la montaña. En ese momento, los israelitas habían hecho un becerro de oro y se inclinaban ante él. Continúa. En Éxodo, Abajo, Moisés, amarillo. sí, Moisés se enojó y arrojó las tablas de piedra contra el becerro de oro, rompiendo el ídolo, y dice: quien esté del lado del Señor, que venga a mí. En ese momento, la tribu que salió corriendo delante de Moisés era la tribu de Leví. Ah, Recuerda esa historia que Israel, cuando Moisés subió a monte Sinaí, recibiendo 10 mandamientos y las leyes, abajo, Aarón y todo el tribu, todo el pueblo, estaba adorando a becerro de oro. Y bajando Moisés, se enojó. Realmente Dios dijo que yo voy a matar a todos. Y Moisés pidió, no haga así. Y encontró esto, se enojó y rompió tabla que Dios entregó. Y con ese piedra y también polvo de becerro, él entrega a todo el pueblo que comiera esto. También allá, muchos murieron allá. Entonces, ahí, en ese momento, Moisés gritó esta palabra, ¿no? ¿Quién esté del lado del Señor? Que venga a mí. Todo estaba pecando, nadie quería. Pero tribu de Leví, seguramente ellos estaban negando o quejando esto, salieron al lado de Moisés, se pide, estaba allá. Entonces aquí
no van a morir todos, Dios ordena que mátalos todos. Entonces, los hijos de Leví, todos con sus espadas, de final de campamento a otro final yendo, mataba todo lo que vieron. Era familia o hermano o vecino, amigo. Bueno, todos estaban viviendo juntos, ¿no? Aunque era un pueblo grande. Pero ellos, cualquiera está al lado de ellos, frente a ellos, mataron todos. Así mataron 13,000 personas. O sea, aquí abajo, los hijos de Leví lo hicieron conforme al dicho de Moisés. Y cayeron del pueblo en aquel día como 13,000 hombres. Entonces Moisés dijo, hoy os habéis consagrado a Jehová, Así pues es. cada uno se ha consagrado en su hijo y en su hermano, para que él dé bendición hoy sobre vosotros. ¿Sobre quiénes? Vosotros, Hijos, sí, sobre hijos de Leví, Belini. la tribu de Leví. Ellos mataron cualquier persona que está participando de esa idolatría, mataron, no mirando quién era, no. Entonces, en esa palabra, Moisés describió sus acciones como devoción. Sobre vosotros, sobre la tribu de Leví, Dios dará bendición. Así él declaró. Entonces, a través de Éxodo 19, 4 a 6, aprendemos que el deseo de Dios era que todo Israel sirviera como sacerdotes. Aquí Dios quería que Israel sea sacerdote del mundo, tesoro sacerdote. Pero participando en esa idolatría, Dios cambió idea. No todos, solo una tribu va a ser sacerdote. El pecado de idolatría provocó la pérdida del oficio sacerdotal y lo redujo, limitado a la tribu de Leví, que tenía una clara devoción a Dios. Solo tribu de Leví recibía maldición de su papá, Jacob, pero con esa acción, Dios, con esa maldición, dejando, no limpiando maldición, esa palabra de Jacob todavía vive, pero una acción que Dios entrega una bendición. De las dos tribus maldecidos por Jacob, Simeón no recibió una herencia independiente, sino que estuvo subordinada a la herencia de la tribu de Judá y gradualmente decayó. Pero Levi era diferente. Al dedicarse a Dios y apaciguar su ira, el destino de Leví cambió. A partir de ese momento, Dios fue confirmado como su herencia. Yo seré herencia de Leví. Declaró Dios mismo así. Entonces, ¿qué pasa con la profecía de Jacob? Ambos unidos. Dios no eliminó la profecía de Jacob. La profecía de Jacob declara que Leví será maldecido y esparcido entre los hijos de Israel, ¿no? Según esta profecía, la tribu de Leví fue dispersada por todo Israel. Mira aquí, 48 ciudades. Todos tribus se viven en el mismo lugar, unidos. Pero Leví no. Cada familia separados, en 48 lugares separados. Sin embargo, su función es diferente, no como maldición. Aunque los levitas no pudieron resolver el problema de vivir en dispersión, pero realizaron la obra sagrada de servir y adorar a todo Israel a lo largo de sus vidas dispersas. Sí,
estaban separados, pero como no como una maldición, sino que es una bendición ya. En cada lugar, ellos estaban sirviendo como sacerdote del lugar donde ellos viven. Cada ciudad de levitas está, cada sector. De allá viven solo levitas. Ellos tienen responsabilidad de servir su sector. ¿Cuál crees que es la diferencia entre Simeón y Leví? Simeón es nuestro destino. Nada. Aunque había una ocasión, pero igual ellos pecaron más. Si realmente la familia de Simeón pecó más, y por eso recibe más maldición. Pero Leví, cuando llegó un momento, estaba tomando estar al lado de Dios, ahí cambió su destino. Estoy haciendo mi trabajo, manteniendo mi autoridad sacerdotal, porque dice así, todos somos real sacerdocio. ¿Qué estamos haciendo? ¿Cumpliendo mi sacerdotal, servicio sacerdotal, o ya dejó? ¿Cuál fue la decisión de Leví que convirtió la profecía de maldición en la mayor bendición? Dedicando su vida a Dios, Dios, aunque tenía maldición, esa maldición cambia a ser bendición, ¿no? Como 5 reyes del sur atacaron a Gabaón, era maldición, pero con Dios cambia a bendición, que una vez conquista 5 reyes, 10, 12 reyes del norte, igual. Es la obra de Dios. ¿Estar con Dios o no? ¿Qué herencia les dio a los levitas? Bonito, ¿no? La herencia de levitas. Primero, bueno, recibieron 48 ciudades y su alrededor para que los levitas reciban ovejas, corderos, vacas, entonces tienen que alimentar. Entonces, ciudad más terreno. Ellos no hacen agricultura, pero sí tenían que trabajar con ganadero. Es primera herencia para levitas, igual que otro, aunque todos separados. Pero ahí viene otra herencia, que Dios dijo, yo soy herencia de Leví. Yo seré herencia de Leví. ¿Qué significa esto? Que el diezmo va a Dios, ¿no? Ese diezmo, ¿a quién va? Físicamente, a los levitas. Entonces, lo que Dios reciba, esto va a levitas. ¿Sí? Dios mismo es la herencia de Leví. Porque lo que Dios reciba es de Leví, es para Leví. Y más importante esto, el sacerdocio de Jehová llega a ser su herencia. Solo levitas continuaba el sacerdocio. Entonces es una herencia perpetua, por lo menos hasta Jesucristo. La razón por la que Dios no le dio herencia solo a la tribu de Leví fue para que pudieran concentrarse únicamente en servir a Dios sin estar ocupados con su vida diaria. En cambio, Dios devolvió a su propia porción los diezmos que el pueblo pagaba para su sustento. Dios recibe un diezmo, eso entregó a levitas. ¿Por qué a levitas dio esa gran bendición? Para que ellos concentraran todo su trabajo únicamente a servir a Dios.
Hoy nosotros tenemos que pensar más sobre ese sistema de iglesia y pastor. Ahora, nosotros no aceptamos que todos los diezmos es pastor, no, porque los pastores no somos un 10% de todo el pueblo. Entre 12 tribus, Leví era una tribu. Entonces, cada 12 personas, uno. Por eso, el diezmo de cada familia, llegando a Leví, de ahí están otros, el ingreso de Leví era casi igual que una familia de otras tribus. Así no, de 12 tribus entrega diezmo. ¿Sí? Leví reciba 10% de cada 12 familias, pero hay alguna cosa que no falta. Entonces, casi el ingreso de Leví era igual que promedio de otras personas. Y ahora, sí, quieren, alguna iglesia sí, quieren todavía, todos los diezmos son pastores, dicen esto. Si quieren hacer esto, cumplir esto literalmente, sí, en una iglesia tiene 10 familias, debe estar un pastor. Si tiene 100 familias, debe estar 10 pastores. ¿Pero qué iglesia hace de esa forma? Bueno, dice que para 100 familias no necesita 10 pastores. 100 familias significa que unos 200, 300 miembros, quizás 2 o 3 pastores es suficiente. Entonces tiene que enviar unos 7 misioneros. Pero no hace así. El sistema de la iglesia es diferente que el sistema de Israel. Entonces ahora, todos los diezmos entra a iglesia haga un contrato, una promesa con pastores que cuánto entregaré. Pensando cada familia de la iglesia cuánto reciba, algo promedio de eso, pastor debe recibir. Después se sobrará. Esto sobra, con esto mantenimiento de iglesia, también obra social, evangelización, visión. Ese debe usar. El diezmo no es como sueldo de pastor, sino que es obra de Dios. Continuamos. Ya. ¿Qué herencia les dio a los levitas? Como resultado del segundo censo realizado en las llanuras de Moab, el número total de varones de un mes o más entre la tribu de Leví fue 23,000. Por lo tanto, el número total de levitas, incluidas las mujeres, niños, se puede estimar en aproximadamente 50,000 personas más o menos. En última instancia, este número de levitas vivía disperso en 48 ciudades de todo el país y eran responsables de las actividades ceremoniales y la educación religiosa en la sociedad israelita. ¿Cuál era la función de levitas? ¿Reciben diezmo? ¿En la casa duerma? ¿Vive de otra forma? No. Por turno, entra tabernáculo, hace servicio, es turno. El resto del tiempo, donde quedan en su casa, tienen que educar al pueblo, niños y también adultos, enseñando las leyes, también haciendo, guiando ceremonia, orando, visitando enfermos. Es función pastoral. Para hacer esto, en 48 ciudades en todo el país dejaron, para que ahí visitara a la gente. Es nos da una imagen que por estatus todos somos sacerdotes, es función, somos sacerdotes. En Antiguo Testamento, nazareos, levitas y sacerdotes, hay una diferencia. Sin embargo, existían diferencias en sus vidas dependiendo de su función, ministerio, grado de devoción. No eran iguales, aunque sus mismos levitas, pero
tenían diferentes sistemas. Ahora nosotros también. En el Nuevo Testamento somos pueblo de Dios. Entre nosotros, bueno, en el Antiguo Testamento también, como primogénitos, en cada familia tiene su función. Levitas, otra función. Dentro de levitas hay sacerdote y a máximo sumo sacerdote. Así, cada uno diferente función tenía. Y esto hoy día, ¿cómo funciona? Primero, en Éxodo 19:6. Vosotros me seréis un reino de sacerdotes. A Israel, Dios declaró, gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Dios dijo a Moisés que dijera a Israel, ustedes, Israel, es reino de sacerdotes y gente santa. Pero Israel no cumplió. Realmente Israel perdió esa gran responsabilidad y gran bendición. Por eso ahora, 1 Pedro nos dio estas palabras. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Exactamente, Dios quería dar esta bendición a Israel. Israel perdió, de ahora Dios entrega esa bendición a nuevo Israel, creyentes en Jesucristo. Somos ya, no somos israelitas, sin embargo somos linaje escogido. Israel espiritual, leal sacerdocio, nación santa. Todos nosotros ya recibimos esta gran bendición. Entonces, ahí vienen preguntas. ¿Me considero levita y sacerdote? No solamente como pastor, evangelista o seminarista, no. Todo el pueblo de Dios, levita y sacerdote. Todos cristianos son sacerdotes, ¿no? Es iglesia evangélica. Sin embargo, el mismo sacerdote, hay una diferente función, como nazareos y sacerdotes y sumo sacerdote. Hay diferencia en la tradición, había, hoy también igual. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Hago lo mejor que puedo para ayudar a otras a adorar. Porque esa es la función de sacerdotes. Ayudar a otra persona que adorar, conocer a Jesús, recibir la salvación y conocer la palabra de Dios y adorar a Dios. Vivir con Dios. Esa es la función de sacerdote. O sea, no puedes todo. Por eso hay una diferencia entre los evangélicos, entre creyentes. ¿He hecho algo en mi vida que esté consagrado únicamente a Dios? Tenemos que hacer esa pregunta a los pastores. Pastor, bueno, la situación, sí, tenemos que considerar todas las cosas, pero lo que Dios quiere más es los pastores hagan servicio a Dios únicamente. Dentro de esto hay varias funciones. No significa que solamente haga, levanta una obra y hacer pastorear. Es principal, pero también hay otras cosas más, seguro. Sin embargo, sí, mejor servicio como pastor es dedicar toda la vida a la obra de Dios, al Evangelio. Ya, vamos a ir a 22, pero descansaremos unos 10 minutos. 9:05, continuaremos. Casi está terminando ya. Amén, amén.
Está interesante, pastor.